Vamos a hablar más que todo del tema documentario. Si alcanza el tiempo, podríamos hablar de una operación con ciertos datos para que uno pueda entender cuánto más o menos te podría costar ciertos productos. Recordemos que las tarifas que yo puedo darles en algún punto van a ser con algunas tarifas ya aplicadas en anteriores despachos y que estos mismos no se aplicarían en este caso, porque todo varía en el tiempo, ¿no? Pero sí más o menos darse cuenta de algunos conceptos que siempre son repetitivos en casi todas las operaciones y que en algunos agentes pueden variar un poco más, un poco menos, ¿no? Y siempre estar atentos, ¿no? A cuánto te pueden cobrar. Como les comenté en la clase anterior, ¿no? El famoso vente en CIF, que cuando llega acá te meten $10,000 más, $1,500 más, y uno tiene que pagarlo, si no, no saca la mercadería, que es por un tema de desconocimiento, básicamente. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de la documentación. Primero, vamos a empezar con un poquito de lo que siempre uno utiliza, ¿no? Para comprar, que se llama el Trade Assurance, ¿no? Yo he utilizado la plataforma de Alibaba, también tenemos DHgate, tenemos Main China. Por un tema de tiempo, solamente vamos a hablar de Alibaba y algunos documentos que vienen relacionados a las compras que uno hace, ¿no? Desde el inicio. Entonces, como tal, ¿no? Que acá los tengo descargados. Entonces, ¿esto qué es? El primero, el Trade Assurance Purchase Contract, es una forma que uno compra, ¿no? Tienes que hacer un cierto filtro, ¿no? De ciertos proveedores de la plataforma de Alibaba y ver si tienen esta condición. ¿Qué significa el Trade Assurance? Es una protección por medio de Alibaba que te va a asegurar que a la hora que tú hagas la compra de estos productos, porque recordemos que Alibaba es una plataforma que junta a los compradores con los vendedores. No es que tú le vayas a comprar a Alibaba. La plataforma Alibaba lo que ayuda como e-commerce es hacer la protección, ¿no? Que te vaya a llegar tu mercancía y que el vendedor vaya a tener su dinero correspondiente, ¿no? O su pago pecuniario, ¿no? Entonces, acá te van a dar una serie de condiciones, ¿no? O una serie de información sobre este famoso contrato, ¿no? Que tiene hasta un cierto nivel, si no mal me equivoco, son 10,000, 15,000 dólares. Ya después de más, ya no te protege, ¿no? Y hay que pagar una sobretasa, por lo mismo del servicio, ¿no? Como podemos ver en la parte de acá, nos menciona el nombre del comprador, ¿no? El nombre de la empresa, y el Buyer Register, ¿no? A veces pueden variar, ¿no? Dependiendo de los lugares, la empresa, a veces hay unos terceros, ¿no? Que están aparte de la fábrica y acá a veces figuran, ¿no? Para este caso, la empresa es Tongxiang HNW, Import Export, ¿no? Cuando vemos esta clase de empresas, ¿no? Que son cosas, ¿sí? Son, normalmente son terceras personas, ¿no? Los famosos comisionistas que se encuentran en todas las plataformas de Alibaba. ¿Es necesario que existan? Sí, es necesario que existan, porque hay fábricas que no quieren vender al exterior, simplemente están cómodas vendiendo al interior del país, y lo que hacen estos intermediarios es simplemente comprar a nivel local o hacer las coordinaciones, o a veces ser comisionistas de estas empresas, conversar con ellos, o manejar ciertas redes sociales vendiendo sus productos, ¿no? O estos famosos agentes de compra, ¿no? Y ofrecen los productos hacia otras personas y hacen de ahí todo el proceso de exportación del país, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es la empresa, ¿no? Se ubica en Shenzhen, ¿no? Shenzhen. Y el importador en este caso es Importaciones Tawa, ¿no? Ahí están los correos, ¿no? Que te ponen la información, ciertas condiciones importantes, ¿no? Hay que cumplir sobre el Trade Assurance. Haríamos demasiado tiempo, ¿no? Después acá nos va en los Trade Terms, nos va a dar ciertas condiciones. En este caso, he negociado con los Icoterms desde 2010, ¿no? Podría haber sido 2020, pero negociado con los 2010,
que entre 2010 y 2020 no hay muchas variaciones en ciertos Incoterms, ¿no? Por eso no hay mayor impacto, ¿no? Y este ha sido el XWorks, ¿no? Recordemos que el XWorks es la entrega en el piso de la mercancía en fábrica, ¿sí? Y de ahí abajo te va a explicar acerca de los productos en los cuales se están haciendo estas compra y ventas, ¿no? En esta ocasión se compró botella de spray, ¿no? De color blanco o transparente y diferente volumen, de 30, 50, 60 y 100 mililitros, ¿no? Las cantidades acá al costado. Acá el unitario son piezas, ¿no? Pueden ser sets, pueden ser kits, pueden ser diferentes, ¿no? Pero acá la unidad de medida, vamos a ponerle, son las piezas, ¿no? El precio por pieza, ¿no? Es 0.04, ¿no? Y el contrato, ¿no? El contrato del precio, que es la multiplicación, básicamente, ¿no? Todo esto sumado da $3.440, ¿no? Recordemos que estos son $3.440 en XWorks, ¿no? Si bien es cierto, ya van dando ciertos detalles acerca de la compra y venta. Entonces, los delivery times va a ser en shipping address. Están dándole a Jason, ese es su contacto, ¿no? Ahí, su momento. Transportation Land Freight. Land Freight significa, puede ser pick-up o puede ser transporte terrestre, ¿no? Shipping fee, ¿no? Shipping fee del contract es zero y su recharge, eso no está dentro de las condiciones porque se entiende que es XWorks, ¿no? Siempre es importante, independientemente de este documento, tener en la conversación de la plataforma, así sea cual fuere, sea Dashgate, Alibaba, AliExpress, Main China, Main Taiwan, Main India, hay un montón de plataformas en realidad. Poner dentro de esa plataforma los términos y condiciones lo que han quedado. ¿Qué sucede, no? Dentro de la compra y venta internacional hay casos donde el mismo proveedor te dice, oye, ¿qué te parece si me das tu WhatsApp? ¿Qué te parece si me das tu, ¿cómo se llama el otro que utiliza? El WeChat, ¿no? ¿Qué te parece si me das tu WeChat? Entonces, con eso comienzan a hacer conversaciones y previas coordinaciones, ¿no? Con el proveedor, ¿qué te parece este producto? Comienzan a enviar fotos, a veces catálogos, ¿no? Entendamos que el catálogo no te lo da la fábrica no maneja catálogos. El que maneja catálogos es el intermediario, ¿no? A veces mucho confundimos la cultura, comercial de los occidentales con los orientales. Los orientales son muchos de temas muy puntuales, ¿no? Son muy especializados en muchas cosas, y más en China. No es que haya un catálogo con todos los productos, como que acá tú siempre pides, ¿no? Siempre he tenido esa aclaración que darle a muchos importadores, porque muchos piensan, ah, mira, me dio mi catálogo, ah, mira, me dio la información, ¿no? Pero hay que tener cuidado. En una ocasión recuerdo que tuve con un importador que me dijo, pero no te preocupes, ese se llamaba Michael, ¿no? Empezar, todos los chinos tienen nombre chino. Ninguno se llama Jackson, ni uno se llama Michael, ni uno se llama Peggy, ¿no? Siempre está ese nombre, pero hay algo atrás de eso, ¿no? Que lo que los chinos saben es que los occidentales lo que quieren generar con sus, digamos, conversaciones es cierta amicalidad, cierta cercanía, ¿no? Y por ahí ellos hacen su estrategia de llegada, ¿sí? Pero todos tienen nombre chino. Siempre es importante preguntarle, ellos te lo deberían decir sin ningún problema. ¿Y por qué es eso? Porque según el gobierno chino, ellos no permiten nombres de otro lado, tienen que ser nombres chinos, ¿no? Entonces, por ahí empieza la situación. Lo segundo como les comentaba, en algún momento he conversado con algunos importadores y me han dicho, pero no, es que Jason, supongamos, ¿no? Jason siempre me ha atendido bien y no hay problema que si me cobra una comisión, ¿no? Por ser pues, un buen agente de compras, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y yo le decía, ok, esa es tu decisión, pero yo como te estoy asesorando, necesito decirte lo siguiente para que tú lo tomes en cuenta.
Si bien es cierto, Jason puede ser muy atento, puede responder, puede darte ciertas facilidades, ¿no? En el tema de los pagos y decirte, mira, me pagas cuando llegue la mercancía a tu país, ¿no? Me pagas 50, el otro 50 me pagas cuando llegue a tu país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, te puede dar esas facilidades, ¿no? Pero la pregunta es, que yo siempre hago es, ¿y tú sabes cuánto te está ganando? Bueno, me está ganando una comisión, pero ¿cuánto es la comisión? ¿Tú sabes cuánto cobra la fábrica? No. Tú no sabes si te está ganando el doble o te está ganando 2,5 3 veces, ¿no? Mientras que tú ves un margen, bacán, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si, como ciertas personas que traen ciertos productos, que si bien es cierto, le importan en su momento, pero cuando llega acá baja el precio? Eso le pasa a muchos los del centro de Lima, que son por temporadas. Y cuando llega acá, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo le he dicho, mira, que hay que controlar los tiempos, pero a veces son un poco, digamos, optimistas y uno tiene que ser realista cuando estamos hablando de dinero, ¿no? Lo más cercano posible a la realidad. Este, entonces, cuando llega, a veces el precio que ellos cotizaron en su momento es a un cierto margen, pero la venta ganaban ellos, no sé, 30-40%. Pero justo cuando llega, ya no está en esa ganancia de 30-40%, sino está en 5-10%, o hay pérdida, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Que si son productos por ciertas temporadas, ciertas situaciones, siempre ver esa curva, ¿no? Siempre es muy variable, ¿no? Pero el que ya ganó, como comentaba la clase anterior, ya ganó el agente de aduanas, ya ganó el agente de carga, ya ganó el proveedor, ya ganó el intermediario, ya ganó el almacén, todos ganaron su plata, porque igual pasaste por ahí, igual te cobraron. Pero los que no terminan ganando y el que tiene siempre más riesgo es el importador. Por eso es importante que, si es que no saben, siempre se capaciten o siempre estén con un asesor, ¿no? En unas primeras operaciones para que entiendan el movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre menciono, ¿no? ¿Y cuánto te gana, no? Entonces, uno al no saber, a veces uno piensa que gana poco y no gana poco, sino gana mucho y por eso hay una súper atención, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar, ¿no? Después más abajo dice, bueno, el lugar de destinación, ¿no? Que acá es un tema bastante general, no menciona. El payment terms, que es del contrato, y cómo va a ser el pago, ¿no? Dice, deposit if a pagar después del embarque del contrato 1720, ¿no? La diferencia se debería pagar al principio, ¿no? Payment, métodos de pago, por medio de Alibaba, ¿no? El beneficiario del banco del contrato, ¿no? Deadline, 15 días, ¿no? Inclusive a date of seller or buyer execute the contract before the shipment, ¿no? 15 días antes del embarque, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos unos detalles, trade terms, el monto. Mm. Acá el Trade Assurance Obligation es que te dan ciertas condiciones de lo que debería tener detallado, tener detallado el tema de la factura o el documento, ¿no? Y el refunds, ¿no? Refund behind the seller, ¿no? Este es importante, ya que, pues, ya que al vendedor te puede devolver el dinero, que de eso trata, ¿no? De que si el vendedor no ha cumplido con la entrega de la mercancía, si no ha cumplido con la mercancía que te había dicho, no era, tú puedes hacer tu reclamo, ¿sí? Por eso dice claim period, ¿no? Que más o menos te dan el tiempo, ¿no? 60 días, 30 días si es vía aérea, ¿no? Si es express 15 días, ¿no? Overseas, warehouse 10 días, the system default, confirm. También puede haber una inspección previa, dependiendo del producto, si tú lo pides, ¿no? Para ver si hay algún problema y si había algún problema, que puedes hacerlo
digamos, con SGS, ¿no? Ellos te revisan y en base a eso te van a decir de que si está bien, está completo o no está completo, ¿no? Bueno, el tema de los taxes, que son los impuestos, eso no hay mayor impacto porque ellos no es que exporten con impuestos. Notice, Other Convention, Imitation Evidence. For import chain, seller may agree separate right obligation. Important. Dentro de text. ¿Ok? Entonces, este es un primer contrato que te da cierta información bastante general, ¿no? Pero te protege, ¿no? Dentro de Alibaba hay un cuadrito donde se conversa y ahí es donde es importante. Si tú, como comentaba, conversas por WeChat, conversas por WhatsApp, conversas por Facebook, por lo que tú donde quieras converses, siempre es importante que una vez que ya hayas acordado específicamente lo que vas a hacer, el producto, las cantidades, los precios, las formas de pago, todo eso, lo pongas dentro de la plataforma, lo pongas ahí. Porque si no lo pones ahí y pasa algo, lo primero que te van a decir, ya, ¿y dónde está la conversación, los acuerdos? No, que está en mi WhatsApp, no, que está en mi Telegram, no, que está en mi WeChat. Nadie te lo va a aceptar. Nadie te va a aceptar eso. Entonces, por eso, hay que tener cuidado con esos detalles. Entonces, eso sería para un primer documento, ¿no? Pues acá tenemos el tema de los pagos. ¿Ok? Esto de acá sí me voy a basar en otro archivo para que vean completo. Entonces, en la parte de acá, ¿no? Podemos ver una vez que se hacen los pagos por Alibaba, ¿no? Te va a aparecer esta forma de pago, ¿no? Puedes pagar, Alibaba hasta con Bitcoin actualmente puedes pagar, ¿no? O con criptomonedas que te acepta Bitcoin y la otra Ethereum, si no me equivoco. Entonces, acá figura, ¿no? Las formas de pago, cómo lo haces, por medio de la plataforma, las fechas de pago, ¿no? Si has pagado con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, por Swift Transfer, ¿no? Acá te va a aparecer. Y te va a aparecer, en este caso, la tarjeta de crédito y los 4 últimos dígitos, ¿no? Por un tema para que sepas con cuál tarjeta de crédito has pagado, ¿no? El monto y el pago completado. Entras acá, factura de la tarifa de transacción y te va a aparecer el pago correspondiente de los 1.720, ¿no? ¿A qué va? Y abajo el segundo pago, ¿no? De la otra fecha, dependiendo de cómo hayan quedado para hacer los pagos correspondientes, ¿no? Después de acá también tenemos el detalle, ¿no? Que habíamos visto del tema de las botellitas, ¿no? Las cantidades y los cambios, ¿no? En este caso parece que ha habido cambios acá por algunos detalles que se han coordinado previamente, ¿no? Y después, si entramos a cada uno de esos detalles, ¿no? Que habíamos visto en la parte de acá, Transaction Details, vamos a encontrar esto, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Ok, al final es lo mismo, pero acá esto es lo importante, el número de la transacción, ¿no? Que al final te lo va a pedir el tema de la DAM cuando hagas la declaración, ¿no? ¿Cómo se ha pagado? Acá dice crédito, tarjeta de débito, la fecha del pago, ¿no? El monto y la fecha y el monto de transaction fee, ¿no? Que es el gasto por la transacción o el pago de la plataforma, el gasto en la plataforma, ¿no? Que es un porcentaje.
Y acá va amarrado, ¿no? El Trade Assurance y pone el orden, ¿no? El número de la orden del pedido, ¿no? Eso te lo crea el proveedor para que uno haga los pagos correspondientes. Recordemos que a un chino o a casi cualquiera le tienes que por lo menos primero pagar algo para que pueda avanzar. Nadie te avanza de gratis, ¿no? Y bueno, y fueron dos pagos, ¿no? En este caso son los dos pagos, pero si se dan cuenta, acá varía, ¿no? Pareciera que fuera lo mismo, porque termina, supongo, 65, 2, 2, 85, pero no. Acá de 2, 2, y acá 38, 22, ¿no? Acá van cambiando estos números por acá. Así que eso es un ejemplo de los pagos, ¿no? De una de las plataformas. Si tienen dudas, consultas, nomás me lo comentan, ¿no? Que va avanzando la clase. Entonces, ahí avanzamos con este primer punto. Después acá tenemos los detalles, ¿no? De la factura comercial, ¿no? Detalles de una factura comercial. En este caso sigue siendo el tema de las botellas. Y acá tenemos la información que debería tener todas las facturas, ¿no? El número de la factura, la fecha de la factura, la forma de pago, ¿no? Cómo se ha pagado, cuál es el Incoterm, siempre debe tenerlo. Bueno, Production Style, en este caso. El packing way, que es en bulks, ¿no? Porque estaban en cajas, estaba vendido como, uh, como a granel, estaba vendida a granel, no estaban botellas. Para ese caso no fueron botellas ya, o sea, preparadas para vender, sino eran por un lado las tapas y por otro lado las botellas, ¿no? Entonces uno tenía que agarrar botella y comenzar a sellar, a cerrar una por una. Los detalles del proveedor siempre es importante que tengan el nombre de la persona, ¿no? El teléfono, el email, la dirección, ¿no? La empresa, siempre tienen que tener esos detalles, ¿no? Y bueno, acá el nombre de la empresa, ¿no? Information Bank, y ahí se pone el detalle, ¿no? Si uno quiere hacerlo más completo, acá podrías poner, si ha sido el primer pago, segundo pago, acá podrías poner el detalle del primer pago, ¿no? First payment y pones el pago de lo que vimos anteriormente en otra imagen, ¿no? Que aparecía el número de orden, que aparecía el número de transacción, ahí se puede poner, ¿no? Sin ningún problema, porque recordemos que hay algo que actualmente la zona está revisando, que se llama la demostración del pago, la vinculación de los pagos, ¿no? Entonces siempre hay que tener ahí un poco de cuidado con eso. Esto de acá es una factura electrónica de, del agente de carga, ¿no? Del agente de carga. Y acá te está facturando lo que es, bueno, el seguro y el Ocean Freight, ¿no? Pero como nos damos cuenta, bueno, acá no factura, pero esta factura es una, bueno, acá no dice, pero es una factura de exportación, ¿no? Esta factura, cuando ustedes revisen, ¿no? Es una factura sin IGB. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te lo están facturando, no hay necesidad de facturarlo, la verdad, lo han hecho por un tema de formalidad, ¿no? Pero no hay necesidad porque pero ¿qué sucede? ¿No? Ahí viene el otro tema también. Hay muchos, digamos, contadores que no saben manejar eso, ¿no? Entonces, muchos siempre piden factura, ¿no? No, pero el proveedor te tiene que dar factura, te tiene que dar factura, ¿no? Y la verdad es que hay documentos que no necesitan factura. Supongamos, el tema del seguro, ellos te dan una factura como tal, pero ellos te están poniendo acá simplemente como detalle, ¿no? Porque no tiene IGB esta factura. Y el Ocean Freight tampoco tiene IGB, porque es un pago al exterior. Más bien, con el mismo BL o documento de transporte, ABW o carta de porte terrestre, se puede hacer el tema
de la facturación. O sea, se puede registrar en tus libros contables. No hay ninguna necesidad de pedir una factura. Pero hay muchas personas, muchos contadores, en realidad, que se pierden, ¿no? Que no saben dónde ponerlo, que cuál es el asiento contable, ¿no? Y hay uno que dice pago al exterior y ahí se registra y en el libro contable de compras, si no me equivoco, se pone ahí el detalle, ¿no? Pago de la DAM tal, ¿no? Porque todo lo amarran a la DAM, ¿no? Entonces, eso sería otro documento. De ahí, acá tenemos el tema de la confirmación de canal, ¿sí? La confirmación de canal, como podemos ver. Anteriormente se podía ver más fácil, ahora hay un link, ¿no? Donde acá te pide y podemos ver en qué, como vemos un semaforito, este es verde, naranja y rojo, ¿no? Dependiendo del canal, van a haber más restricciones o menos restricciones. Cuando hay canal verde, solamente la mercancía presenta los documentos, hace los pagos correspondientes y sale, ¿no? Cuando hay una naranja, sí van a pedir cierta documentación, que se le envíe, se revise, y con eso, si todo está ok, sale, ¿no? Y esto es lo que uno busca. Acá normalmente aparece levante autorizado, ¿no? Levante autorizado y te aparece la fecha y hora de el momento que sale la mercancía del almacén, ¿no? Acá lo registra y dice fecha y hora. Básicamente acá te aparece un resumen, ¿no? Como comenté, todo tiene que ser anticipado, ¿no? Es obligatorio el anticipado. Y es importante que tu DAM lo tengas 1 o 2 días antes de la llegada de tu nave para poder hacer las revisiones correspondientes, ¿no? El monto cancelado, que esto es el tema de los impuestos como tal, ¿no? Acá tenemos lo que es el seguro, ¿no? El seguro o el BL, ¿no? Este es el BL, creo que por acá lo tengo. Bueno, acá está la factura que vimos anteriormente, ¿no? Del flete. Y acá, como se dan cuenta, no tiene pago IGB, ¿no? Pues exonerar el IGB, enumerar modificar el artículo del decreto legislativo, ¿no? Vigente. ¿Por qué? Porque es un pago al exterior. No hay necesidad de poner el IGB. Acá está el de levante autorizado también, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto. Acá, como comentaba, decía levante autorizado, ¿no? Fecha de levante, 28/5/2021. ¿Por qué? Porque está en verde. Acá creo que es el BL. Y acá está el BL, ¿no? Creo que todavía no hemos hablado del BL como tal. En el BL siempre va a variar, van a haber más, menos información, ¿no? En este caso es de un agente, ¿no? Un forwarder que se llama AFMAS. Y ellos tienen acá en el shipper la información del proveedor, ¿no? Que acá deberían poner mayor información, la verdad, ¿no? En este caso no hicieron mayor problema, ¿no? Por reference. Y ahí el consignatario, ¿no? ¿Quién es? El delivery, ¿no? Al agent. ¿A quién tienen que avisar? El nombre de la nave, ¿no? Place of receipt, ¿no? Esto a veces está, hay algo, no hay nada, ¿no? Es variable. El lugar donde se embarca, esto siempre está lleno. El lugar de descarga siempre está lleno. El precio de delivery también, ¿no? De ahí, esto es carga suelta, ¿no? Por eso no hay tanta información. Si para contenedores cambiaría la información. Martian numbers no hay porque como no es un contenedor, normalmente acá te ponen el número del contenedor o las marcas del contenedor. En este caso fueron 69 paquetes, ¿no? Y de esos 69 paquetes, ¿qué eran, no? Plásticos, botellas de plástico. Gross weight, el peso bruto, ¿no? Y el tema de volumen. Como se dan cuenta, estas botellas de plástico es más que todo peso volumétrico, ¿no? Me cobrarían por 15,57 metros cúbicos, porque el peso es 1.367 kilos, ¿no? Eh, Esto de acá, ¿no? On board, ¿no? Que dice que ya está dentro de la nave, está en el viaje.
y el tele-release, ¿no? Ese tele-release que ellos si bien es cierto, te lo sella, pero tiene que estar autorizado bajo la naviera, ¿no? ¿Para qué? Para que esta carga está liberado. El tele-release básicamente es una confirmación de que se ha hecho los pagos en origen, ¿no? Que no hay pagos pendientes en origen para que acá los pueden liberar. Recordemos que cuando uno hace el embarque, ¿no? Hay gastos de almacenaje, hay gastos a veces de pick-up, ¿no? Hay gastos a veces de acondicionamiento de la carga antes del envío. Entonces, siempre hay que estar ahí al tanto de esos detalles, ¿no? A ver, acá Ivonne menciona, es válido que el proveedor coloque en la factura el monte si le ha hecho un anticipo. Claro, lo que él puede poner, como comentaba en la factura, al final la factura tiene que ser el monto total, ¿no? Y abajo, en las partes de payment forms o formas de pago, no sé cómo lo vayan a poner dentro de la factura. En la parte de acá, si todavía tengo la factura. O acá, digamos, ¿no? En la parte de formas de pago, pueden poner el detalle, ¿no? Que había mostrado de las transition details, ¿no? Primer pago tanto, ¿no? Y el otro pago de acá a 20 días o a tal fecha, ¿no? Y ahí pones el detalle. Pero acá hay que entender que estos detalles de los pagos tienen que dar la suma total que se está mencionando en la factura. Y tiene que ser demostrable, ¿no? Para que después no hayan ajustes correspondientes. En el tema del canal naranja te puede tomar 2 días más o menos, 2 días más adicional. Y en el tema del canal rojo, dependiendo, puede tomar 3, 4 días, ¿no? Dependiendo. Ahora, dependiendo de qué, dependiendo de qué tanto congruencia o qué tanta incongruencia hay en tu información. Uno de los casos, digamos, más comunes que puede suceder es que hay personas bueno, importadores que van por primera vez y no tienen dinero. Entonces, yo soy un importador, ¿ya? Y quedo con el proveedor, ¿ok? Entonces, hago el primer pago y la idea, o sea, lo normal, digamos, lo que debería ser, es que la empresa, mi empresa, le pague a su empresa, ¿ok? Debe salir de las cuentas de mi empresa a su empresa. Pero, ¿qué sucede? Que hay muchos que ya están con el tiempo y dicen, oye, ya me tienes que pagar para yo poder hacer el embarque, si no, no te voy a hacer el embarque. Entonces, muchos de estos, al no tener el dinero, ¿qué hacen? Sacan su tarjeta de crédito personal. En su tarjeta de crédito personal pueden tener, no sé, 50.000 soles, 60.000 soles, ¿no? O sea, no se hacen problema. Entonces, como tienen que pagar, no sé, 7.000 dólares o 3.000, 4.000 dólares, lo paga, lo paga, pero con su tarjeta personal. Entonces, cuando hacen el pago de su tarjeta personal, después llega acá y dice, no, que mira, que le he pagado con mi tarjeta personal, ¿no? Que ahí está el pago, que esto, que el otro. Ahí suena alarma. Suena alarma de riesgo porque no están demostrando los medios de pago. El medio de pago se demuestra porque el que está, recordemos que nosotros somos personas naturales y las empresas son personas jurídicas. Entonces, cuando se hace la importación, se declara bajo persona jurídica, ¿ok? O persona natural con negocio. Si es persona natural con negocio, como que es más manejable. Pero si es persona jurídica, sí debe ser bajo sus cuentas, ¿sí? Entonces, si uno hace eso, es como que ese segundo pago, si bien es cierto lo ha hecho, ¿no? Porque sí se ha hecho y sí se ha liberado, porque no, también el proveedor no es loquito para soltar la mercancía y decirle, sí, no te preocupes, es tuya, ¿no?
El problema ahí es que tú no puedes demostrar ante aduanas que es el pago realmente pagado por pagar, que es el método uno de valoración, que es lo que uno normalmente debería quedarse, pero no sucede. Entonces, no sucede básicamente porque la persona no puede mostrar, porque la SUNAT te dice, ah, ok, sí pagaste, acá se ven los dos pagos, pero el otro pago eres de tú como persona, no eres de tú como empresa. Entonces, no me estás demostrando el pago. Lo que me estás demostrando es que sí, se ha pagado, se ha liberado, y sí, claro, pero según los métodos de valoración, tú como empresa, o sea, de las cuentas de la empresa, deben hacerse el pago. Entonces, si supongamos, uno quiere normalizar eso, tiene que hacer un acta, ¿no? Dependiendo de la empresa, si es SAC, SAA, SRL, ¿no? Y hacer una legalización del préstamo. Tiene que hacer un préstamo o supongamos, ¿no? Si no tienes dinero, tienes que hablar con tu contador y con un abogado y decir, oye, por si acaso la tarjeta que tengo acá, yo voy a legalizarla o voy a, creo que se llama Comodat o no recuerdo bien el tema del contrato, es un contrato específico. Entonces, el contrato que se hace es que esa tarjeta, si bien es cierto, es del gerente general, pero va a ser utilizado para las operaciones de la empresa. Entonces, ahí ya cambia la figura. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser derivada de la empresa. Y todos los gastos que se hagan de esa tarjeta va a ser de la empresa. Más bien, cuando hay algún tema de ajuste, esto del el perfil de cumplimiento o o ¿cómo se llama el otro que está mucho viendo la SUNAT? Enriquecimiento, no recuerdo bien eso. Pero bueno, es el proceso en el cual uno no tiene cómo demostrar que ese dinero que está saliendo es de sus cuentas, ¿no? Hay muchas personas que caen por eso también. ¿Qué sucede? Supongamos, yo soy una persona que gano mi dinero, pero no la meto en el banco, ¿ya? Porque yo soy muy vivo, entonces yo meto mi dinero, pero igual necesito comprarme una casa, igual me quiero comprar un carro, igual me quiero comprar ciertos productos que necesitan pasar al sistema bancario. Entonces, yo ese dinero lo meto al banco. Entonces, a la hora que meto ese dinero al banco, ya la SUNAT va a estar avisada porque el banco es el chismoso, en realidad así funciona, el banco es el chismoso porque manda alertas, o la RENEC también manda las alertas, o los notarios también mandan las alertas. ¿Por qué? Porque es parte de su proceso de compliance, ¿ok? De temas de seguridad, por manejos de dinero, de lavado de activos. Entonces, ellos lo que le van a decir es, oye, por si acaso esta persona está mostrando que tiene dinero, pero lo raro es que él nunca ha hecho declaraciones de impuestos, ¿no? Entonces ahí viene la SUNAT y te hace patrimonio no justificado se llama. Entonces ellos te dicen, oye, ¿ese dinero dónde salió? Ok, sí, que lo he trabajado, supongamos. Eso pasa mucho con la gente que, supongamos, vende moliente, que es gente bastante informal. Ellos nunca legalizan. ¿Por qué? Porque siempre están ahí escondiendo su dinero y todo eso. Entonces, una vez me tocó, ¿no? Con una señora que vendía moliente y yo, más o menos, tengo un número con esas personas. Sé que entre 500 a 600 soles diarios generan ellos vendiendo sus pancitos, ¿no? Ahí habría que restarle cuánto le cuesta cada cosita, ¿no? Pero yo estimo que ellos ganan 150, 200 soles diarios, que no es malo, ¿no? 200 soles diarios, trabajarlo por 24, 25 días es plata, o sea, tampoco queda poca plata. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos no declaran impuestos, ¿no? Y tienen digamos, el NRUS, que dependiendo de la facturación, supongamos si son de 8.000 al mes, pueden pagar 50 soles, ¿no? 50 soles o 20 soles y es hasta 5.000. Entonces, muchas de estas personas no pagan y después cuando quieren hacer sus compras, ellos tienen que meter dinero al banco, o tienen que pagar, o tienen que abonar, ¿no? Entonces, cuando aparece ese monto, aún así, supongamos, tú quieras pagarlo directamente, sin meterlo al banco, sino pagarle directamente a la persona, igual ellos tienen que formalizar el pago por un tema de que si a ellos les sucede algo,
¿no? ¿De dónde vino ese dinero, no? Porque ellos también los pueden denunciar por temas de lavado de dinero, de lavado de activos. Porque ¿y tú cómo recibes un dinero que no sabes dónde es? Y llegan a problemas, ¿no? Entonces, como uno trata de evitar eso, por eso siempre es bueno estar limpio y hacer sus declaraciones de impuestos. La cuestión es que una vez que hacen este tema de los pagos, si tú no sabes demostrar el tema de los impuestos por el tema del incremento del patrimonio no justificado, pagas el 30% sobre ese monto que no has podido demostrar. Si ese monto son 10.000 soles, tienes que pagar 3.000 soles de impuestos, ¿no? Entonces, en el otro tema que estábamos hablando de las importaciones, si uno no hace estas formalidades para poder legalizar el dinero que entra o sale, ¿no? De la empresa, ese dinero va a ser como que si nunca se hubiera pagado y simplemente van a aplicar el segundo o tercer método de valoración, ¿no? Y el segundo o tercer método de valoración es decir, ok, para mí vale $30 ese producto. No, pero me valió 15. No, pero para mí me vale 30. Y tú no tienes cómo demostrarme que para ti te valieron 15. ¿Por qué? Porque en los medios de pago tú no tienes cómo demostrarme, ya que ese dinero, que si bien es cierto, tú lo has pagado, pero no es de la empresa, es tu dinero tuyo. ¿Yo cómo sé? Yo cómo sé si yo tengo que verlo de la empresa, ¿no? Y por más que quieras demostrar vía documentaria, vía financiera, no te lo aceptan. No te lo aceptan. Es parte del proceso del método de valoración, ¿no? Por eso es importante separar los gastos de la empresa y separar los gastos personales, ¿no? Que muchos confunden, ¿no? Esos detalles. Entonces, eso es. De ahí estábamos hablando acá del BL, ¿no? Y bueno, en la parte de acá te ponen el detalle ya escrito, ¿no? Y acá, como ven, el Chip on Board Day, ¿no? El día que ya ingresó, está en la nave, ¿no? Y el freight, acá te pueden poner freight collect o freight prepaid, ¿no? El collect es en destino y el prepaid se paga antes de, ¿no? Y este es un BL, ¿no? Un formato de BL. De ahí también tenemos lo que es el certificado. ¿Dónde está? Aquí está. El certificado del seguro internacional, ¿no? Este de acá te va a dar los datos del importador. Es importante que esté el nombre de la nave, ¿no? La fecha de salida. Este es un número interno de ellos. El BL que está asegurando el modo de transporte, ¿no? De dónde sale la destinación, ¿no? Y la suma asegurada. Esto puede aumentar un poco más, un poco menos, dependiendo si el seguro te lo permite o no te lo permite, ¿no? Como habíamos conversado en la parte de description goods, de la descripción de los bienes, ¿no? En este caso son las botellas de plástico que vienen en un consolidado, ¿no? En cajas. El número de la factura siempre es importante, ¿no? Para identificar, ¿no? Y por daños, ¿no? Y acá te ponen ciertas condiciones, ¿no? Por daño, robo, asalto, despiste o volcadura, es 1% de la suma asegurada, ¿no? Que se va a restar como un deducible o el mínimo de $200, ¿no? Lo que sea mayor se aplica. Ahora, después, de camiones pertenecientes a la empresa legal debidamente constituida, o sea, que todos los operadores de la cadena logística deben cumplir con ciertas formalidades, ¿no? Que sean empresas formales, ¿no? Por eso de empresa legal y debidamente constituida, y si son camiones que tengan GPS, ¿no? Si bien es cierto, no te lo dice, pero deben tenerlo, ¿no? El transporte debe ser de viaje directo y sin paradas no autorizadas, ¿no? Lo que están hablando del transporte terrestre, básicamente, ¿no? Y la prima del pago son $50, ¿no? Ahí te ponen algunos detalles y el famoso, los compliance, ¿no? De si necesitas alguna duda, de en qué se están basando para hablar, ¿no? Igual lo repiten, porque está en castellano, ¿no? Ahora, no he mostrado esto, pero vamos a mostrar un documento eh, por- del seguro.
Bueno, esto de acá es que cuando suceden los problemas hay que hacer una carta de reclamo, ¿sí? En este caso hay un formato que te pasan las mismas aseguradoras, ¿no? Y tienes que decir a quién, ¿no? En este caso fuimos a Vía Soquendo y tienes que dar los detalles, el nombre de la nave, descripción. Ellos mismos te dicen qué hay que poner, ¿no? Y acá dice, ¿no? Por medio de la presente le informamos que la carga indicada en referencia ha sido recibida en mal estado, lo cual hacemos responsable del 100% de los daños. Siempre tienes que hacer responsable a alguna de las partes de los operadores logísticos, ¿no? Vendados, ya que el transportista depositario de la carga estuvo antes de ser entregada hacia nosotros, ¿no? Por eso es importante que apenas se entregue, hacer la revisión correspondiente conjuntamente con el transportista, ¿no? Y el transportista ya lo sabe, ¿ya? O sea, normalmente se queda ahí esperando, ¿no? Porque mientras que tú no le selles y firmes el documento, ellos no se van a ir. Si tú le sellas y firmas, ellos se van, ya no les importa, ya. Pero tienen que escribir ahí los detalles si es que hubiera alguna observación de la carga, ¿no? Y acá se da, ¿no? Reclamo por 119 cajitas de 50 unidades, ¿no? Dando una suma de 5.950 unidades, donde robo asciende a $261 con 81 que vamos a tener. Como se dan cuenta, este monto es mínimo, ¿no? Y al ser el tema de los $200, ¿no? Como que $61 a veces te pueden hacer el pago, ¿no? Pero como hay unos descuentos, a veces ya como que ya no van, ¿no? Vamos a ver otro que sí pasa más. Esto de acá, yo que estoy acá también buscando, esto es la famosa duda razonable, ¿sí? Que si bien es cierto no hablamos en valoración, pero ya que estamos tocando y tenemos acá un poco de tiempo, la duda razonable es lo que normalmente van a levantar cuando ustedes no puedan demostrar el pago, como les comentaba. Entonces, mientras que ustedes no puedan demostrar el pago, le va a llegar esta famosa duda razonable, ¿no? Que estableció respecto al valor declarado en la declaración aduanera, ¿no? Que pone la declaración de fecha tal de la sección marítima de despacho de importaciones, ¿no? Se observan los siguientes valores, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Uno declaró en la DAM el 0.0126, ¿no? Para este caso, te dan una indicación de precios que no, para ellos no es 1.012, pues, para ellos es 0.016, ¿no? Entonces, claro, uno dice, pucha, son centavos, claro, pero multiplícalo si son 100.000, ya es plata, ¿no? Entonces ahí te dicen, ¿no? Te puedes exonerar, ¿no? Y si tú te exoneras, haces el tema de la sustentación del pago y se te faculta la autoliquidación, que es lo que ellos buscan, ¿no? Es que no si no puedes desvirtuar la duda razonable. Y acá abajo te aparece cuántos serían los importes adicionales, ¿no? Entonces ya esto, normal, pues, págate y el importe sería esto, ¿no? Aproximadamente. Que eso te lo va a actualizar tu agente de aduanas, ¿no? A veces acá los montos son 5.000, $6.000, ¿no? En este caso es poquito, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con esos montos, porque una vez que te ajustan con estos montos un poco ridículos, ¿no? Ya para las siguientes operaciones que tengas de la misma mercadería con el mismo proveedor, te van a seguir ajustando. Por eso hay que tener bastante cuidado y detalle con eso. Deme un segundo, por favor. Ok, entonces, eso es por el tema esto de la duda razonable, la factura. mm, Acá hay otra factura, ¿no?
Esto de acá es una proforma. Siempre hay que tener acá detalle, te pueden dar a veces proforma al principio, pero siempre debe ser acá invoice, commercial invoice, ¿no? Si los chinos siempre tienen muchos problemas con el detalle, ¿no? Nunca son muy claros, entonces te pueden llevar a problemas, ¿no? Que a veces no te lo puede aceptar la aduana, porque dicen, no, eso es una proforma, eso no es una factura real, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado. Bueno, y acá te aparecen los detalles, la factura, y acá los detalles también de el pago, ¿no? ¿Cuál es el banco beneficiario? ¿No? ¿Quién es la empresa? El Citibank de Singapur, ¿no? El código SWIFT, entre otras cosas, ¿no? Siempre ayuda a que tenga ciertos sellos, cierta información, porque, para ser sincero, muchos de los chinos a veces hacen mal sus facturas, ¿no? Y muchos de los importadores, por una mala praxis, hacen la factura, ¿no? Ya saben cuánto se va a pagar, ya saben, o sea, simplemente la maquillan de una forma que la SUNAT a la hora que llegue acá no le haga las observaciones correspondientes a ellos, porque al final es para ellos, ¿no? Al chino lo va a exportar. El tema es cuando ustedes hagan su declaración van a tener problemas. Mejor es arreglar los temas antes de la salida del embarque, ¿no? Tener los documentos correctos. Si no, ahí sí podrían tener mayores problemas. No igual que los certificados de origen, si es que los tuvieran. Esta es otra factura, ¿no? Esta factura es del servicio Alibaba, ¿no? Como vemos, ¿no? Es de otra operación, ¿no? Tiene el número de invoice, ¿no? Esto es importante si es que quieres demostrar tus medios de pago, siempre y cuando se haya hecho de la forma correcta, como ya mencionado, ¿no? Si has hecho tu cuenta bancaria, ahí tendrías problemas, ¿no? Y acá está el gasto del servicio, ¿no? La SUNAT ya sabe que las plataformas cómo trabajan, ¿sí? No hay necesidad tampoco de ser tan específico en ciertas cosas, ¿no? Pero sí es importante poner las vinculaciones de dónde viene, cuál es el pago, de cuál es el número de transacción, ¿no? Todos esos detalles. Y acá te cobran un porcentaje, ¿no? Como acá vemos. Eh, este acá es un packing list, ¿sí? En el packing list, en qué detalla, normalmente lo hacen en relación al número de factura. Este es bastante simple. Este es un documento complementario, no es obligatorio presentarlo, ¿no? Si tú quieres lo presentas, si quieres no lo presentas, la verdad, ¿no? Lo que sí hay que presentar sí o sí es el documento de transporte y la factura comercial, contrato o documento equivalente, ¿no? Y acá los detalles, ¿no? Como acá vemos, son 11 metros cúbicos, es un peso total de 700 kilos y son 100.000 piezas, ¿no? Ahí está el sello de la empresa. Esto de acá es la hoja de recepción de mercadería, creo que ya habíamos conversado de esta hoja, está en China, está en chino, perdón. Eh, Acá te dan algunos detalles, ¿no? En algunos números, la hora de recepción, ¿no? Todo eso está, el detalle, ¿no? A veces aparece acá el número de factura, este es sobre lo que habíamos visto en las botellitas, ¿no? 69 paquetes, 1.367 kilos, 15.57 metros cúbicos, va en dirección al Callao, ¿no? Y esto deben ser los números de cajas, ¿no? Deben ser dos cajas que miden 4 metros cúbicos, ¿no? Habría que ver exactamente qué es, ¿no? Que al final los 15, ¿no? Eh, no, y eso como está todo en chino ya no se entiende muy bien, ¿no? Pero ahí me imagino que por ahí deben haber detalles si están golpeadas o logradas las cajas. Este es un formato, hay diferentes formatos, ¿no? Si en Estados Unidos todo va a estar en inglés, ¿no? El aviso de llegada, ¿no? Acá lo tengo, es el documento que siempre te van a dar cuando sea aéreo o marítimo, ¿no? Aéreo, marítimo o terrestre también. El aviso de llegada básicamente viene a ser un documento
adicional de las agentes de carga, ¿no? O las líneas navieras, dependiendo del nivel de negociación que uno tenga, que te van a dar ciertos detalles, ¿no? El número de referencia, el número de orden, en este caso es carga suelta, el número de BL, la fecha de llegada aproximada, el puerto de embarque, la nave, los vistos buenos, ¿no? ¿No? El visto bueno recuerda que es los containers, ¿no? Si bien es cierto, son de ciertas líneas y esas líneas le prestan contenedores a otras líneas o a veces a ciertas navieras traen su contenedor y se paga, ¿no? Entonces, ahí hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque yo en algún momento, creo que ya no hay tanto de eso, pero he pagado hasta 3 vistos buenos, ¿no? Que unos pueden haber costado, creo que en vistos buenos, en ese caso era de un contenedor o 2 contenedores, pagué como $700, ¿no? Solamente en vistos buenos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Que a veces, ¿qué sucede? La línea naviera, este, a ellos tienes que pagar el visto bueno por el servicio de ese contenedor. Aparte, había otra línea naviera que le había prestado y aparte había un tercero que había alquilado ese contenedor. A veces son cosas medias raras, ¿no? Y hay que pagar, la verdad. Por eso hay que tener claro el visto bueno, cuánto va a ser, porque a veces puede ser 200, $300 y a veces puede ser 700, ¿no? Que imagínense, es 2 veces, 3 veces el valor que uno fuera a pagar. La mayoría de cargas sueltas siempre tienen 30 días libres, ¿no? Almacenaje libres, puede ser en vías o en limopesa, dependiendo del contrato en el cual tengan. Va a variar. Bueno, acá los detalles un poco de la carga, ¿no? Y acá cuando habla de sobre estadía, que dice 140 NOR, ¿no? Es en el contenedor que vienen. Todas las cargas sueltas vienen en un contenedor, ¿no? A veces vienen en 40 NOR o vienen en 40 High Cube, ¿no? Siempre vienen en un contenedor. No hay carga suelta que venga suelta del pallet, ¿no? Eso no va a venir nunca, ¿no? Dentro de este documento vamos a ver lo que se va a cobrar, ¿no? Tenemos el Ocean Freight, que son $2.210, ¿no? Con 94. De ahí tenemos el tema del seguro, de ahí tenemos la descarga, el visto bueno, el handling y la transmisión. Y ahí, bueno, las cuentas de los bancos para poder hacer los pagos. Después, bueno, la factura que habíamos visto. Y esto de acá es importante, ¿no? Como les comentaba, hay situaciones donde no va a figurar. Esto se hizo los pagos. Entonces, hay veces que en ciertas plataformas no te aparece, ¿no? Ahí vemos los pagos hechos a Alibaba y dice movimiento ND autorizada, ¿no? Y te aparecen las fechas. Pero si uno le muestra esto, supongamos al de aduanas, ellos te van a decir, pucha, y eso, ¿no? Eso que va, ¿no? Entonces, ellos ya saben que eso sucede, o sea, no es algo nuevo para ellos, ¿no? Lo importante es relacionar los pagos, ¿no? Tener los documentos, relacionar los pagos, los estados de cuenta, tenerlos claros. Recordemos que en la SUNAT tú le tienes que tener la información ordenada, no que ellos vayan a buscar, porque hay muchos que como no lo encuentran, te bueno, a ver, explícamelo, a ver, mándame de nuevo, ¿no? Entonces vuelven a ese juego, ¿no? Y juegan ese juego porque saben que si tú no demuestras con el tiempo, porque tienes ciertas fechas para demostrar, te dan 2, 3 días nomás a veces, o 5 días para demostrar, sí, que mira, que el pago tal se realizó con la factura tal, relacionado con tal, y si a uno se le pasa, porque está en su día a día en otras cosas, pierdes. Pues dice, bueno, no me lo presentaste a tiempo, entonces yo gané y con eso, liquídame los tributos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, los pagos a veces te figuran y a veces no te figuran, o a veces acá te figura Alibaba nomás, ¿no? Entonces, siempre hay que tener claro esos detalles, ¿no? ¿Qué pasa si en 2022, 23, 24 traje mi mercadería a un mismo precio y en el 2025 mi proveedor me da un precio inferior?
y lo declaro a 7 aduanas con el precio menor en 2025 y la aduana me observa. Es ahí donde me quiere ajustar. ¿Qué hacer? Bueno, primero tienes que demostrar que si bien es cierto en el 2022, 23, 24 te ofreció un precio mayor, Ivonne, en el 2025, por qué te lo ofreció menor? ¿No? Primero tiene que haber una lógica, ¿no? O sea, siempre hay que entender eso. La SUNAT te puede entender hasta un cierto punto, en un primer momento, porque si no tendrías que entrar a ciertas controversias, pero siempre y cuando demuestres de por qué, ¿no? O sea, si en un primer momento me cobraba 10 y de ahí en el 2025 me cobró 5, o me cobró 8, o me cobró 4, hay que preguntar, oye, pero ¿por qué 50%? ¿No? ¿Por qué 20%? ¿No? O sea, digamos, descuentos que sí pueden pasar a un cierto punto, y hay descuentos que son muy descarados también, ¿no? Que al final terminan siendo como subvaluaciones, porque así lo toma la SUNAT, ¿no? O sea, que me lo venda a 10 y que de ahí me lo venda a 1, como que no, no hay mucho sentido, que, o sea, te estaba saltando con los precios, ¿no? Eso es lo que tengo que entenderlo, ¿no? Que te estaba ganando, ¿qué? 1000%, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Segundo, si fuera así, como tú mencionas, que hay un descuento, debes prepararte. Y eso debes armarlo conjuntamente con tu proveedor. Hay algo que se llama, que hablé en la clase anterior, la lista de exportación, ¿no? Que tienes que armar, que sí, que cada cierto tiempo puede haber un descuento, o armar un contrato. Si sabes que va a haber ese descuento, preparar un contrato de compra-venta internacional diciendo que en ciertas fechas pueden haber por cambio tecnológico, por sobrestock, ¿no? O sea, tiene que haber una historia atrás, debe haber algo congruente, ¿no? No que de un momento a otro, no, me aplicó un descuento, ¿no? Y yo como sé que es un descuento por ese material, porque siempre le compro, ¿no? Podría ser que mandes una carta aclarativa, puede ser que se mande una carta aclarativa de parte del proveedor y diga, ¿no? Oye, por si acaso, sí, estamos dando porque es mi cliente frecuente, ¿no? Pero en primera instancia yo no creo que vayan a aceptar, de verdad, yo no creo que vayan a aceptar. Lo mejor que uno puede hacer es armar bien sus montos, ordenarlos como lo acabo de mencionar y cerrarse en que es el primer método y en la conversación que has podido tener con tu proveedor, decirle, o que él te haya dicho, ¿no? Mira, te voy a dar un descuento porque eres un cliente frecuente, o este es mi último stock que yo tenía y por eso te lo estoy... O sea, así, si lo configuras así la imagen, podría ser que sí te acepte la SUNAT. Pero si no lo haces así, ahí sí podría haber problemas, ¿no? Porque lo segundo que va a hacer es ajuste de valor. Y tal vez no te ajusta el valor que tú busques, sino te ajusta un valor mayor, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dice Andrea? En el caso de que las mercaderías sufran daños o pérdidas durante el trayecto marítimo en una importación del extranjero, ¿qué documento se debe presentar para realizar una reclamación efectiva? Bueno, primero tendrías que ver qué clase de seguro tienes, como había mencionado en la clase, creo que en la clase anterior o en esta clase. Bueno, en la clase anterior creo que sí mencioné el tema del seguro. Hay unos que te van a revisar la mercancía, pero debes tenerlo. Lo más fácil es meter foto, separar esa mercancía dentro de tu almacén, y grabarlo. Y apenas tengas, o sea, apenas llega tu mercancía, si, como tú me estás diciendo, llega a tu almacén, tomarle foto o máximo el día siguiente. O puede ser a los 2 días, ¿no? Pero yo recomiendo lo más pronto posible salirse de eso. Si ves que al día siguiente está con rotos, está sucio, está mojado, entre otras cosas, tu mercancía, agarras y comienzas a hacer tu inventario, ¿no? Abres, miras y le tienes que dar tiempo, ¿no? Y revisar, ¿no? Tomar fotos, todo eso, y avisar a tu seguro. ¿Para qué? Para que ellos te digan, ok, haz tu reclamo a tal empresa, ¿no? Y hablas o con tu agente de carga o simplemente lo pones en la plataforma de reclamos de la empresa que tú creas que sea, ¿no? Puede ser la línea aérea, si es que viene este, vía aérea, o puede ser la empresa marítima, ¿no? Puede ser la línea marítima, o la línea naviera, perdón, puede ser el transportista, ¿no? El que está manejando el carro, que normalmente ellos no son, ¿ah? Para serlo bien sincero, o puedes echarle la culpa al almacén. Entonces, en base a eso, tienes que poner ese detalle,
poner que estás reclamando, hacer en la carta de reclamación, como la que mostré, que cada uno tiene su formato, ¿no? Cada empresa de seguro que tú tienes tiene su formato. Más bien, si uno habla de efectiva, lo que yo haría es pedir esa carta por adelantado, ¿no? Oye, pásame tu formato de carta por si sucede algo, ya yo lo voy llenando o ya lo tengo, ya no te lo tengo que estar esperando a que tú me digas, ¿no? Porque mientras más avance el tiempo, ellos se hacen el seguro, se hace el menos, no reconoce, ¿no? El tema del tiempo siempre acá es un punto de quiebre, ¿no? De ahí valorar, tienes que valorar, ¿no? O sea, si tú traes, supongamos, 1.000 unidades y de esas 1.000 unidades que valen $1, supongamos, 200 están mal, entonces $200 estás perdiendo, ¿no? O sea, en relación a tu suma asegurada, ¿no? No al precio total pagado, sino a la suma asegurada, ¿no? Si tú has asegurado $10.000, pero cada producto, digamos, en FOB vale 5, pero más los pagos en flete, más el pago del, de algunos gastos en destino que te puede aceptar, como decía, el seguro, ya no vale 5, sino vale 10, ¿no? Ya es, y fallan 100, ya son 1.000, ¿no? Entonces ahí dices, no, el daño es de $1.000, ¿no? Y de ahí también entender que va a haber un deducible, como lo que mencionaba. Entonces el deducible va a variar dependiendo del contrato, puede ser $100, $200, $500, va a variar. No, no es el que yo pongo, sino es lo que pone el seguro, ¿no? Y en base a eso, esperar. En mis casos, normalmente siempre me aceptaban en la mayoría de casos. Bueno, porque ya habías tenido el proceso, ¿no? Ya cuando entiendes el proceso, lo que haces es repetir la forma, ¿no? Eh, acá, acá tengo, ¿no? Este es. No, acá no. A ver, dame un segundo. Para mostrarte el documento. Una vez que te lo acepta el seguro, de acá creo que. Ahí está. Una vez que te acepta el seguro tu reclamo, te dan el subrogación o claimant statement agreements, ¿no? Que básicamente es que te aceptan, pues. Te aceptan lo que les has dicho, ya, ok, listo, está bien lo que tú dices, entonces te vamos a devolver, te ponemos las condiciones que habíamos quedado, ¿no? En este caso 500 o $200, y en la parte, acá no te figura, eh, aquí está, pues. Y en la parte de acá te reciben de la suma de $1.694, ¿no? O sea, de lo que uno ha reclamado, menos el monto del deducible, te vamos a devolver $1.694 del pago. Y al final es como un negocio, ¿no? En algún momento cuando le decía, por eso también me contrataban, porque me decían, ok, aparte de la asesoría, mi servicio era darle, si es que sucedía algo de esto, aplicar el seguro, ¿no? Y ese seguro te paga $1.000, 2.000, hasta $1.800, si no me equivoco. Y de esos $1.800, ya estaba recontrapagado, pues, o sea, era un ingreso más y tú te quedas con tu mercancía, ¿no? En el caso que yo hacía estos reclamos, ¿no? Y entonces a todos les salía como negocio redondo, ¿no? Porque no se llevaban la mercancía, se quedaban con $1.500 más, ¿no? Y tú pagabas el seguro $150, ¿no? Y nada, pero, o sea, es como uno lo vea, la verdad. Y en verdad sí, a muchos les salía a cuenta esos detalles, ¿no? Me se cerró el documento. Abrirlo. Bueno, aquí está la otra factura. Esta es otra parte, cuando haces el pago, esta es una de las imágenes que te aparece, ¿no? Que ha sido procesado satisfactoriamente el pago, ¿no? Y que el email te va a llegar, ¿no? Tu email personal te va a llegar de 1 a 2 horas, ¿no? Bueno, el packing list que habíamos mostrado. Y bueno, son las 7:12, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el caso que hemos estado viendo, ¿ya? Creo que es de las botellas. Sí, este es de las botellas de plástico. Este es una DAM. Acá en la DAM siempre vamos a ver el detalle del importador y la identificación en el punto 1, ¿ya? Vamos a ver por qué aduana ha entrado, ¿no? El almacén, el valor de aduanas, ¿no? Y como siempre comentaba, es
FOB más flete más seguro más total de ajustes. Esto te lo pueden ajustar dependiendo del valor, ¿no? Y que esto te va a dar el valor de aduana, ¿no? Y con esto va a ser lo que se va a pagar. Y acá en la parte de la serie A, porque este es el formato A, se va a comenzar a declarar los detalles de las botellas de plástico, ¿no? Que hay ciertas descripciones mínimas que te lo dice la partida, pero eso es un tema de sistema, ¿sí? Y esto es lo que te va a decir, ¿no? Lo bueno es que acá te da cada detalle, ¿no? La unidad, cantidad de físicas, peso bruto, ¿no? Peso neto, la cantidad de bultos, 69 bultos, la partida nacional que habíamos hablado, de las partidas, siempre hay que estar. El FOB, ¿no? El FOB de $860, siempre va a estar en dólares, ¿no? El flete, el seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto utiliza regla de 3. Si bien es cierto, este es el flete total y el seguro total, pero está en regla de 3, ¿no? La regla de 3. Y bueno, acá está el formato A1, ¿no? Que deben hacer la extensión de la, ¿no? De los otros items que estuvieran, ¿no? Y van a ver los necesarios formatos A1 que se necesiten para poder poner todas las items de todas las facturas. Y en el B, ¿qué dan? En el B dan otra clase de detalles, ¿no? El número de factura, ¿no? Ciertos detalles repetitivos, y acá más que todo el detalle del producto como tal, ¿no? Si es que necesitaría. Acá es importante, ¿no? Que te dan ciertas condiciones de la transacción que esto hay que saberlo llenar, ¿no? Que eso ya te lo hace el liquidador de aduanas, ¿no? Y acá te ponen los montos, ¿no? Acá, como se dan cuenta, gastos de transporte o manipulación, acá podrían ir aumentando. También está descuentos retroactivos, si es que existiera, ¿no? Como comentaba, pero tienes que armarlo. Herramientas, consumidores, ¿no? Las adiciones del 8, ¿no? Corretaje, envases, herramientas, trabajo, cánones, ¿no? Que ese es algunos ajustes y acá te los pueden ir poniendo, ¿no? Dependiendo que uno tiene que declarar, la verdad, ¿no? Y acá debería estar, bueno, este es la declaración andina de valor, que te ponen el nivel comercial, dependiendo de la empresa, ahí puedes ver, ¿no? En algunos es fabricante, mayorista, en este caso es un minorista, ¿no? Que la ha vendido. Y acá propone los detalles del proveedor, ¿no? Y acá está el C, ¿no? El C. Entonces, como son 7:15, vamos a hacer el ejercicio en base a esta factura, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido para sacar el costo de importación, pues, ¿no? Que es lo que todo el mundo siempre quiere ver cuánto me sale, ¿no? El famoso cuánto me sale la operación. Si tienen dudas, consultas, me dicen, ¿no? Que son los últimos, ahí, ¿no? Últimos minutos antes de terminar la clase. ¿Se puede compartir? ¿Por qué? Que para no se puede, dice. No, no, acá. Cheats. Ok, vamos a poner acá en el Google Sheet porque no se puede, no sé por qué en la hoja de cálculo. Y acá vamos a hacer la cosa mucho menos rápida. Ok, vamos acá a ver, un poco lento. El primero que es FOB, flete, más seguro, ¿no? De ahí los documentos que ya hemos visto. Vamos a poner.
tenemos FOB seguro. El FOB son 3.440. 3.440, el flete es, ¿por qué no se puede? 2.210,94. 210,94 y el seguro creo que era $50. Ok. Entonces acá tenemos el... aquí está. Ok. Adicional a eso, acá tenemos el... Vamos a poner el ADB, que es lo que ya se ha calculado, ¿no? Simplemente vamos a jalar algunos datos, para no hacer el cuento largo, $342. $342. $22. Se las valoren. De ahí los pagos que se han generado a la gente descarga. ¿No? Entonces, descarga. Sí, porque hay 183. No sé por qué sí. ¿Cuánto era? 183,70. 183. Ok. 34,40. Este es el handling. 37,20. Ahí. C56. C56. Aquí está. Ok. Acá viene 472. Sí. Entonces,
Ok. Entonces, este de acá, vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a pelear. Acá vamos a 18. Ok. Ok. Ya. Sí, acá va a ser la suma. Acá está acá. La suma. Suma. TGF, el factor de importación, se le igual a esto, entre esto. ¿Y qué más? Ahí. Ok. Y acá el valor de los ítems. Cuando tengo una factura. Profesor, buenas noches. Disculpe, está haciendo el posteo, ¿correcto? Sí, correcto. Ah, ya, ok. Me había perdido un poquito. Gracias. Ok. Acá solamente quedan dos. Creo que no. Este, creo que salió un marca acá. Será 30, 50, 60, sí. Este, 30. 30, sí, sí, 0.043. En este caso, como fue al barrer, ¿no?, el precio, le cobraron el mismo precio para todos. Esto, bueno, va a ser lo mismo, que va a jalar más. Sí, sí funciona. Okay. Acá en ese tiempo, era, ¿cuánto? Era como 3.90, si no me equivoco.
Entonces son soles unitario, son dólares unitario. Este es poner acá, no faltaría unos detalles más, pero esto de acá tenía un cuadro en su momento. Pero bueno, así quedaría, ¿ya? El costeo sería el siguiente, ¿no? Tienes flete seguro, todo está en dólares, ¿no? El paquete total de estas botellas, ¿no? Que acá eran 20, 10, 30, 20. 20, 10, 30. Unidades. Ya. En ese tiempo, como en el 2021, recordemos que se disparó el dólar, se había disparado también el flete, no era carísimo en ese tiempo. Era carísimo. Entonces, hay cosas que no salían, digamos, a cuenta, pero en este caso sí salió a cuenta, ¿no? La idea es que el factor de importación sea 1.5 o 1.3, ¿no? En una situación normal, ¿no? Pero en ese tiempo no era una situación normal, recuerdo que estábamos en pandemia. Entonces, todo salía más alto, ¿no? Para todos. Entonces, estándar subió, ¿no? En este caso era el ad valorem, el ad valorem siempre pasa a ser un gasto como tal, y después teníamos los demás otros gastos, ¿no? Estos de acá están al costado porque están con incluidos el IGB, ¿no? Entonces hay que sacarle el IGB porque el IGB al final es el crédito fiscal, ¿no? Estaba el tema de la descarga, ¿no? El handling, la transmisión, el almacén, la comisión de la gente de aduanas, gastos operativos y transporte, ¿no? En esa ocasión. Y todo eso sumado, ¿no? Daba los 7.019 dólares, ¿no? En total. Aparte de acá habría que sumar lo que es el tema de los impuestos, ¿no? Que no los he incluido, porque eso pasa a ser crédito fiscal, como mencioné, que era 121 dólares para el IPM, 967, o sea, al final acá, en el costadito, IGB, IPM y percepción. Esto está pagado siempre en soles, la percepción. Es igual a 956 entre 3.9, para todo calcularlo en dólares. 121. Profesor, disculpe, ¿la percepción siempre va en soles? ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que la percepción, a la hora que tú lo pagas, Ujú. 967, tú lo tienes que convertir a soles. Mira, en la parte de acá del documento, ya como estamos con el tiempo, en el documento C, siempre te va a figurar en soles. O sea, para fines prácticos uno debería convertirlo en dólares, ¿no? No me aparece la... Está el PDF. Aquí está, me apareció. Aquí está, ¿no? Ahí puedes ver. Sí, sí se ve. En soles. Mm, Se figura en soles. Y si te das cuenta, ujú, acá dice dólares. Siempre dicen dólares. ujú. 1.430 dólares y aparte pagas la percepción. Y cuando tú haces el pago, ¿no? Ya para complementar eso, que tú me acabas de comentar, acá, pago de percepción, tú la pagas como un pago aparte. Y el pago de impuestos. También lo pagas en soles, eso va a variar. Ya, te voy a... Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Sí, ok. Pero ese es un tema de la SUNAT, ¿no? O sea, al final se paga con el tipo de cambio de la SUNAT.
No hay mayor problema. Acá en la parte de acá, tampoco se puede compartir. Qué raro. Hemos ido a otra cosa que ir. Toda la pantalla. Sí. No me permite. No me permite. Qué raro. Bueno, acá tengo, pero no se puede ver lamentablemente. Qué raro que no se puede ver. Voy a intentar una vez más. Si no, ya. No. Ah, ya está apareciendo. La presentación. Bueno, ahí está el Excel. Entonces, como estaba comentando, como estaba comentando en la parte de acá, vamos a ver lo que son los gastos, ¿no? Esto puede variar más menos en algunos operadores, pero siempre hay que tener cuidado. Hay unos agentes que yo también he podido conseguir de agentes de aduanas, ¿no? En su momento, que me decían, yo te cobro $50, yo te cobro cualquier $50. Pero, ¿qué hacían? Se colgaban del código de otro operador, pasaba algo, yo no sé, me paga $50, así te responden, ¿no? A mí me paga $50, ¿qué tanto esperas por $50? Te decían, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado porque al final el mercado con el tiempo va expectorando a esos malos agentes, ¿no? A esos que quieren pasar por ahí, ¿no? Y ahora también, para serles sinceros, yo he hecho asesorías a agencias de aduanas, ¿no? Conjuntamente con otra empresa, ¿no? Que era consultora, y sacamos la conclusión de que debería tener por lo menos un mínimo de 60 operaciones mensuales, ¿no? Ganando en $100 aproximadamente, ¿no? Vendiéndole en $100 que había una ganancia, la agencia de aduanas, que tampoco es que sea mucha, ¿no? El que se lleva el grueso del dinero es el agente de carga, no el agente de aduanas. Pero el que lleva el mayor trabajo es el agente de aduanas. Entonces, en esos casos, ¿qué tanto le vas a reclamar, no? Y si hay multas, olvídate, peor, ¿no? Te dicen, ¿pagas o no te lo saco, no? Como quieras, ahí está. Ahí está, y no se hace mayor problema, ¿no? Entonces, ese factor de importación, la idea, como comentaba, era que sea 1.5, 1.4. En esta ocasión, por el tema de la fecha, que era 2021, era donde estaba el tema de la pandemia, ¿no? Entonces todo comenzaba a subir de forma bastante exponencial, ¿no? Llegó el dólar a valer hasta 4 soles, recuerdo. 4.10 en algún momento. Entonces, lo que uno tiene que hacer es sumar todos sus gastos, ¿no? Restándole los IGBs correspondientes, como hemos visto acá, y el IGB se va como un escudo fiscal que hay que hacer el crédito fiscal menos el débito fiscal, que es el pago mensual que se hace al fisco, ¿no? O sea, eso no se pierde, ¿no? A veces uno suma todo y dice, mi factor salió más alto, ¿no? Es que has hecho mal, ¿no? Porque imagínate aumentarle, en este caso, los $900 o los $1.000 o $1.200 más, ¿no? Es bastante más, ¿no? Bastante más a lo que uno debería ponerlo dentro de sus gastos, ¿no? Dentro de la operación hay unos gastos, ¿no? Y un gasto es el ad valorem. Entonces, en esta operación sí fue más o menos, no fue tan mala, aunque el factor fue bastante alto, la verdad, muy alto yo diría. Bueno, también por la temporada no había mucho que hablar, pero acá cuando se ponían a ver las unidades como el foco que le había dado el chino, ¿no? Era el mismo para todos, así sea botellas de 30 o de 100 mililitros, acá al por mayor, porque era por barrera al venderlo, ellos te lo compraban, si no mal me equivoco, esto que le salía 34 centavos por botella, acá te lo estaban comprando a 80 o 90 céntimos las grandes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se equilibraba por acá, pero las chiquitas ya no eran tan a cuenta, ¿no? En las chiquitas sí había cierta pérdida, ¿no? Pero digamos que en las otras sí habían ciertas ganancias, iba ganando un poquito más, porque dependiendo del tamaño también iba costando más, ¿no? Entonces, eso fue en esa operación, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Ya como puntos finales, ya que estamos terminando la clase,
es tener claro, ¿no? Cuánto te va a salir, ¿no? Independientemente de la operación, trazabilidad, lo que habíamos conversado, ¿no? Los tiempos, y tener claro qué es lo que van a traer, cuándo lo van a traer, cuándo lo van a vender y si lo pueden vender, ¿no? El tema no es tanto traer las cosas, el tema es si lo van a poder vender. Si no van a poder vender la mercancía, ahí sí tengan ciertas dudas, ¿no? Si es conveniente traerlo o no. Entonces, nada, los invito a que se terminen el curso, ¿no? Que den el examen final y vean que el tema del diplomado les va a ayudar, ¿no? En el tema de su carrera, aparte de lo que ya han aprendido, ¿no? Y nada, ¿tuvieron alguna duda, consulta lo que hemos hablado en el curso? Ya para ir cerrando. Profesor, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Por eso, antes de finalizar esa conversación tan importante acerca de lo que es el tema de gestión de comercio internacional, acerca de los impuestos aduaneros, de la documentación que son importantes, y también lo que son los pagos con diferentes transferencias a través de unas cuentas bancarias, lo que las empresas quieran comprar o adquirir ese tipo de productos. ¿Qué riesgos existen en el pago anticipado de una importación? ¿Tienen algunas desventajas o u otras consecuencias del pago? Bueno, referente a tu pregunta, Andrea, el tema de los pagos anticipados siempre tienen que hacerse. O sea, primero hay que entender el tema, yo creo que vas más que todo por el tema de las estafas, ¿no? El tema de las estafas en comercio internacional siempre ha sido muy sonado, siempre ha existido mucho riesgo, la verdad, pero para eso existen ciertas plataformas de e-commerce más confiables, ¿no? Como había comentado, el DHgate, el Alibaba, el Made in China, ahí te aparece proveedores hasta confiables, si no me equivoco, ¿no? Que tienen cierta trayectoria, más de 3 años, las formas de pago. Esas plataformas internacionales lo que hacen es protegerte, ya tienen un cierto sistema de protección. Y ellos no liberan el dinero hasta que tú le des el ok o cumplan cierto tiempo que han acordado dentro de la plataforma, ¿no? Yo también les recomendaría que a la hora que hagan estas compras internacionales en ciertas plataformas, siempre lean lo que son los términos y condiciones. Es eso, da flojera, sí, pero tienen que leerlo. Si van a meter 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares, es importante que lean, ¿no? En los términos y condiciones de estas plataformas te dicen qué sucede si, dónde reclamar, cómo sería el proceso, ¿no? En el tema, supongamos, de Alibaba, igual que Made in China, hay una parte que tú haces tu compra, miras tus requisiciones o tus compras realizadas, y al costado aparece claim, ¿no? Que claim es reclamo. Y ahí pones, ¿no? Pero tienes que reclamar siempre y cuando hayan ciertas, no sé, dudas, ciertas respuestas que no te haya hecho el proveedor, ¿no? Y creas que sea conveniente hacer el reclamo para que se te aclare. Hubo un caso que tuve de una alumna que había hecho una compra y yo le había comentado, ¿no? Lo mismo que les comento a ustedes, háganlo siempre por la plataforma, pongan los detalles, los acuerdos finales, ¿no? Siempre lo tengan ahí en la plataforma, porque cuando reclamen van a reclamar a la plataforma. No, o sea, la plataforma va a verificar la información y va a hacer los reclamos al proveedor, pero no es que tú reclames directamente al proveedor, porque tú estás comprando a la plataforma y la plataforma es el intermedio por el cual ellos van a hacer el pago o no pago a ese proveedor. Entonces, ella vino y me dijo, mira, mira Humberto, pasó este problema, el proveedor me dijo que podía importarlo sin ningún problema, ¿no? Y que no había que pagar impuestos, ¿no? Y que no había que pagar el valor, en que esto que el otro. Ah, ok, le dije, pero eso lo tienes escrito en la plataforma, el detalle. No, sí, me había conversado por WhatsApp, pero como tú me comentaste, yo todo lo dejé por escrito en Alibaba y ahí lo tengo, ¿no? Ah, bacán, vamos a hacer el reclamo. Hicimos el reclamo y al final terminamos ganando. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en la plataforma, tanto lo que tú dices como lo que dice la otra persona, termina siendo un valor de declaración jurada. Entonces,
ellos primero no te pueden ir asegurando de que todo lo que ellos te van a vender no va a tener restricciones, no va a tener problemas, ¿no? No, porque ellos no lo saben. Aparte, si ellos lo aseguran, entonces es parte de su servicio. O sea, si ellos te están diciendo que no va a pasar nada, ok, entonces si pasa algo es tu culpa, porque tú me lo estás diciendo, pues. Si no, ¿para qué me dices? Entonces me hubieras dicho que no sabes, que eso lo tienes que ver con tu aduana, ¿no? O sea, eso es lo que uno debería decir. Y en ese caso, hicimos el reclamo, más o menos siempre demoran 30, 60 días, porque sí demora eso, la verdad, y le devolvieron el dinero. O sea, no hubo mayor problema, ¿no? El tema es que al final hay una demora, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Por eso hay que entender de que hay muchos proveedores, hay muchas plataformas, y no dejarse guiar por los famosos influencers, ¿no? Estos que aparecen, que compramos aquí o compramos allá, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ver personas que hayan comprado, ver a dónde venden, ¿no? Si van a comprar para negocio y van a invertir un dinero fuerte, ver a dónde venden. O sea, si venden a Estados Unidos, a Europa, a Japón, son lugares donde tienen altos estándares de calidad. Pero si venden, no sé, a Taiwán, venden a Afganistán, venden a Tailandia, Indonesia, a Singapur, ¿no? Hasta un cierto punto, siempre hay que tener dudas, porque los niveles que ellos piden son totalmente diferentes a los que te puede pedir un europeo o un americano, ¿no? Hay otros que, depende del producto, te piden ciertos certificados, ¿no? El tema de los juguetes, te pide el tema del examen A79, si no me equivoco, ¿no? Que es el del plomo de los juguetes, ¿no? Y acá necesitas permiso de DIGESA, necesitas autorización de importación, permiso de importación, ¿no? Que tu local esté acondicionado, entre otras cosas, ¿no? Siempre es importante hacerse las preguntas, ¿qué producto es normal o con restricciones? Y en base a eso tomar ciertas decisiones para no tener inconvenientes, ¿no? Esos inconvenientes van a chocar a cada uno y eso no va a ser conveniente para nadie, ¿no? Así que esa sería mis comentarios, ¿no? Si van a hacer una compra, siempre revisar al proveedor, aparte de revisar al proveedor, siempre tener en claro en qué plataforma están comprando, ver el historial de ventas que ha tenido, si pueden, que ahí te den algún contacto, porque algunos sí te dan, al proveedor hacerle las investigaciones o auditorías correspondientes, un día llamarlo que supuestamente debería estar trabajando, llámalo a las 11, 12 de la noche, si es un chino, y dile, hola, ¿qué tal? Oye, ¿me puedes dar una visita a tu local? Y a veces están diciendo, no, ahorita no puedo porque estoy ocupado. Ah, ya, ok, otro día agarras, lo llamas, oye, ¿me pueden? No, es que no estoy, ¿no? Entonces, ese que te está diciendo que no está o que no se encuentra, es muy probable que sea el intermediario, que no sea su fábrica, que te haya vendido como fábrica, pero que no sea fábrica. Porque muchos están en Hong Kong, están en Indonesia, están en otros países y lo que hacen es por internet, poner las fotitos, poner las imágenes y hacer la venta. Porque en estas páginas internacionales, si bien es cierto, te venden los intermediarios y ellos también compran estar en el ranking. 3.000, 4.000, 5.000 dólares. No se van a quemar, porque esa es otra verdad. No se van a quemar por venderte tu carguita de 5.000 dólares. Ellos van a vender varias cargas y de ahí en algún momento también te van a poder fallar. ¿Por qué? Porque ellos no son la fábrica. Entonces lo que van a hacer es hacerte el primer envío bien, el segundo envío bien, el tercer envío ya comienza a fallar, ¿no? Pero para eso tienes el proceso de reclamo, ¿no? Y ya de ahí ver otro proveedor. Imagínate, en China son cerca de, ¿cuánto eran? Casi 1.500 millones de personas. Imagínate, creo que hay como 300.000 empresas, o sea, una empresa más, una empresa menos no hace efecto, ¿no? Entonces, tienen que ver eso, ¿no? Siempre ver y sectorizar dónde van a comprar geográficamente eso, y en base a eso, ver los hubs, ¿no? Hay muchos hubs en China, ¿no? De qué vas a comprar y dónde vas a comprar. Así que esa sería mi respuesta. Ok, profesor. Entonces, una vez que cuando realizas unas compras en el extranjero, debe ser de páginas confiables y no dejen engañar por influencers en TikTok, porque en realidad he visto muchos casos desde que han sido estafados en esta oportunidad. Sí, claro. Yo recuerdo haber visto un caso hace el año pasado, si no me equivoco, de un supuestamente un joven, era un joven de 23, 24 años,
que era un gran operador logístico, se vendía como un gran operador logístico y que compraba el carro, ¿no? Y que tenía la plata y todo eso. Y al final terminó llevándose como $15,000 de todos los supuestamente importadores, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esa información y pedir documentación, pedir a ver cómo lo haces, ¿no? O más o menos que te dé cierta información, ¿no? Ese cómo lo haces también puede ser un poco duro porque a veces todos no te van a abrir la puerta, mira, así yo lo hago, ¿no? Porque al final es su trabajo, es su gestión, es su servicio, ¿no? Pero así te van a dar cierto detalle de cómo es la situación, ¿no? Por último, tienen a otros clientes, ¿no? Y te pueden referenciar, no, ¿sabes qué? No, a mí sí me trajo, o te pueden mostrar cierta documentación, ¿no? Pero tú a esa gente la hueles, ¿no? Te das cuenta cuando es mucho bla, 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 y cuando en verdad sí te comienzan a mostrar operaciones o costeo, ¿no? O algún otro documento que creas conveniente para tu operación. Uh-huh. ¿Tuvieron alguna otra duda? Gracias, profesor, por la respuesta. Un gusto en saludarlo. Gracias por compartir estas 2 semanas. Gracias a ti, Andrea, y gracias a todos por estar acá acompañándome, y ya nos veremos en otra ocasión. Entonces, no había ninguna otra duda o consulta, ¿no? Para poder cerrar y darle el pase a la coordinadora. Bueno, entonces nada, doy por cerrado. Fue un gusto poder conversar con ustedes y compartir la información. Espero que puedan terminar el curso y puedan tener otra constancia más para su currículum, ¿no? Y sus presentaciones en futuros trabajos, que siempre ayuda. Bueno, hasta luego.